realizaban oraciones, el profesor siempre le decía primero por el sujeto, la profesora, primero por el sujeto. Bueno, acá lo mismo, primero por el sujeto. Y ahí vamos a utilizar las primeras clases para tratar de entender y explicarle a ustedes que vamos a estudiar un sujeto muy particular, que se maneja con reglas de juego propio, que tiene características propias, que hoy no podemos aplicar las mismas reglas de juego de la economía, de la contabilidad, para explicar el comportamiento del Estado. Porque a partir del avance del derecho como ciencia y a partir del surgimiento del Estado de Derecho, se transforma en un sujeto muy particular, distinto al resto de los otros sujetos que desarrollan actividades en la economía. ¿Y por qué es muy importante conocer el sujeto y lo que le decía recién de las ventajas o desventajas que puede tener esta materia de acuerdo a cómo uno lo maneje? Porque ustedes llegan a esta altura de la carrera, obviamente, con un montón de experiencia adquirida a lo largo del estudio, a lo largo de su actividad profesional. Y mucha de esa experiencia viene orientada desde el punto de vista del sector privado. Y esto no significa que no sirva, significa que tenemos que tomar esos conceptos que conocemos y analizarlos y en algún momento adecuarlos o ayornarlos de acuerdo a las características de este sujeto, porque si no podemos cometer el error de aplicar un concepto con una orientación que acá resulta totalmente distinto. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar un sujeto distinto. Vamos a estudiar un sujeto que tiene fines distintos al resto de los sujetos que desarrollan actividades económicas. Vamos a estudiar a un sujeto que desarrolla actividades y genera su materia administrable de forma distinta al resto de los otros sujetos que desarrollan actividades económicas. Vamos a estudiar un sujeto que tiene el monopolio de la emisión de moneda. Vamos a estudiar un sujeto que puede imponerle contribuciones obligatorias al otro para generar su materia administrable y así financiar sus actividades. Es decir, que este sujeto se organiza de una manera distinta, gestiona de una manera distinta y persigue fines que son distintos. Entonces, esto no significa, reitero, que los conceptos que ustedes traen no sirvan, sino que hay que adecuarlos a la dinámica particular de este sujeto. Porque si no, o les va a faltar alguna parte de la película o aplican un concepto en forma parcial. Ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué es el gasto, seguro que alguna idea tienen. A esta altura de la carrera estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen una idea de lo que es el gasto. Y si les diría a ustedes, ¿se le ocurre una palabra sinónimo de gasto? ¿Qué me dirían? Sí, costo puede ser. Un costo. Erogación, Erogación. utilización del recurso para invertir en la actividad financiera. Bien. En la primera parte, Alfredo y Luis utilizaron el mismo criterio. Alfredo habló de costos y Luis habló de erogación en la primera parte de su frase. La erogación genera un resultado negativo, un sacrificio económico y el costo en este caso lo mismo. Ese concepto, ¿por qué lo dijeron los dos de la misma forma? Porque está orientado desde la enseñanza que traen del sector privado. Y eso en el sector privado está bárbaro, porque cuando hablamos de gasto, pensamos en una erogación. Esa erogación que genera un resultado negativo en el patrimonio de la entidad. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos a este sujeto, que está organizado con tres poderes, que un poder es el que expresa la voluntad del gobierno, otro dirige y ejecuta, y hay un tercer poder que es el poder judicial que tiene que verificar que cada uno de los poderes actúa entre sus competencias, que ninguno invada la zona reservada del otro, que se respeten los derechos y garantías de los ciudadanos que también integran ese Estado, que son ustedes, por ejemplo. Este sujeto va a administrar fondos que son públicos y va a tener que rendir cuentas por esos fondos. Entonces, ese concepto de erogación resulta insuficiente, porque todo el uso de riqueza, ya sea la obtención o la aplicación,
tiene que estar contemplado en el presupuesto que va a regir la gestión de ese Estado para después poder rendir las cuentas. Entonces, el concepto de nuestra materia de gasto público, que si vieron el programa, tenemos 2 capítulos que desarrollar vinculado al gasto público, es mucho más amplio, porque no solo comprende las erogaciones, sino que comprende las inversiones y también comprende la disminución de pasivos. Por eso que en el sector público, cuando hablamos de gasto, decimos que el gasto es una aplicación de riqueza efectuada por el Estado conforme a una norma legal para satisfacer necesidades públicas que tienden al bienestar general. Entonces, si ustedes se quedan con esa idea que traen y el gasto es una erogación, no es que tienen que estudiar un concepto de memoria, porque a veces se plantea con esta materia esa situación, y tengo que estudiar las cosas de memoria, no tengo que comprenderlas, no tengo que estudiar en memoria. Pero si yo digo erogación, está quedando afuera 2 partes de la película. Por eso que el concepto que viene del sector privado es insuficiente para el sector público. Porque como todo uso de riqueza tiene que estar autorizado en el presupuesto para que el Poder Ejecutivo pueda hacer uso de esa riqueza, el concepto de gasto es un concepto amplio. Y dentro de ese concepto amplio, cuando el Estado paga un salario, que es una erogación, es considerado gasto. Cuando el Estado compra un bien que genera una operación permutativa, sale un dinero y se modifica el activo, porque incrementa el activo del Estado, es considerado gasto desde el punto de vista presupuestario. Y cuando el Estado devuelve dinero que recibió en calidad de préstamo, amortiza una deuda, es considerado también gasto. Después reflejaremos en el patrimonio el impacto pertinente, si es en un resultado negativo, si es un incremento activo o si es una disminución de pasivo. Pero desde el punto de vista conceptual, todas esas aplicaciones de riqueza que pueden tener esas distintas orientaciones se considera gasto. Y desde el otro punto de vista, la otra cara de la moneda, el recurso también es considerado con un sentido amplio. Cuando el Estado cobra un tributo, un impuesto, una tasa, una contribución especial, esto les genera un resultado positivo. Es considerado recurso público. Pero cuando el Estado vende un bien, es una operación permutativa, sale un bien y entra dinero, pero también es considerado recurso. Después, patrimonialmente, se efectuará el registro pertinente. Y cuando el Estado recibe dinero en calidad de préstamo, si alguien le da dinero al Estado y el Estado recibe ese dinero, también es considerado recurso, independientemente que esto genere en su patrimonio un aumento de su pasivo, porque pasa a tener una deuda que va a tener que devolver. Entonces, y así, como yo les estoy planteando, esto partiendo solamente de un concepto, se va a encontrar con muchos de los conceptos aplicados en esta materia. Entonces, si el alumno cuando escucha la palabra se queda con esa misma idea, probablemente después cuando lo tenga que explicarse en un parcial escrito oral o como sea, va a explicar lo mismo y va a estar mal. ¿Y por qué va a estar mal? Porque falta una parte. Y no es un capricho que tengo que conocer de memoria. Si yo sé que comprende el gasto, sé que no lo puedo definir como una erogación. El otro problema que tenemos con esta materia es que muchos de los temas que nosotros vamos a tratar de acá al final del cuatrimestre, ustedes los conocen porque lo escuchan, porque lo leen en los diarios, porque opinan, porque discuten, porque opinan como ciudadanos. Y muchas veces nos pasa a todos los seres humanos que cuando una palabra la escuchamos muchas veces, pensamos que la sabemos. Y no necesariamente es así. Y pensamos que lo podemos explicar. Y no necesariamente es así. Entonces, cuando uno sabe algo, se lo puede explicar a la abuela y la abuela lo entiende. Si uno no se lo puede explicar a la abuela y la abuela no lo entiende, no lo sabe. Por ahí uno puede creer que sabe. Entonces,
Con esto no quiero asustarlos para nada, porque es una materia que se puede dar, es una materia fácil, no tiene un problema, sino advertirlos sobre algunas situaciones particulares para que no se transformen en una desventaja los conocimientos que trae, sino por el contrario, lo utilicen como una ventaja para transformarlo y adecuarlo a esta realidad que tiene que ver con el Estado. Les decía que muchos de los temas que vamos a hablar, ustedes los conocen. Y nos familiarizamos para escuchar varias veces una palabra y pensamos que la podemos definir. De hecho, ustedes llegan hasta acá estudiando el Estado en distintas maneras. Y si yo les pregunto a ustedes qué es el Estado, con la mano en el corazón, ¿todos podrían explicarme qué es el Estado? Ahora, todos pensamos, vivimos, hablamos, criticamos, decimos cómo debería ser, qué debería ser. Ahora, ¿conocemos cómo es nuestra organización? ¿Sabemos cuando hablamos de Estado qué alcanza? ¿Podemos diferenciar el Estado nacional del Estado provincial? ¿Podemos diferenciar una municipalidad del Estado? Dentro del Estado nacional, ¿sabemos cómo está compuesto, cómo está organizado? ¿Dónde están los poderes? ¿Qué diferencia hay entre lo que es la administración central y lo que es un organismo descentralizado? Bueno, estos son los conocimientos que vamos a tratar de transmitirle en esta materia. Esto es lo que está en nuestro programa. Esto es lo que está en su proceso de aprendizaje. Tratar de explicarle estas cosas para que ustedes no sean simplemente una palabra que escuchan, sino que atrás tenga un contexto y tenga un contenido para ustedes poder explicarlo. Ese es nuestro desafío. Ese es nuestro desafío. Recién les decía que muchos de nuestros temas se van repitiendo y ahí aparece otro inconveniente, que es el siguiente, que hoy yo empecé la clase hablando de gasto y voy a seguir hablando de gasto, y el último día cuando estemos tomando el segundo parcial también voy a hablar de gasto, de la misma manera que voy a hablar de recursos, como vamos a hablar de presupuesto y como vamos a hablar del Estado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquel que no sigue mucho la clase, se anota un poquito en una clase, escucha, parece que estamos hablando siempre lo mismo, y no estamos hablando lo mismo, sino que vamos incorporando otros temas. En la segunda parte vamos a hablar de presupuesto, y cuando hablamos de presupuesto vamos a hablar de gasto y recursos. Pero primero, para poder yo explicarle el presupuesto, necesito que ustedes conozcan qué es el gasto, cómo está compuesto, cómo hablamos, para qué sirve, cuáles son las características, cómo se clasifica el gasto, cuáles son los efectos económicos que genera, cuáles son los elementos que componen el concepto de gasto. Lo mismo que los recursos, vamos a explicar primero cuáles son los recursos públicos, después lo iremos desagregando y hablaremos de los precios, de los recursos, de los tributos, y una vez que expliquemos las características de los tributos para diferenciarlos de los otros recursos que son patrimoniales, explicaremos cada una de las especies y hablemos de los impuestos, y después hablaremos de las tasas y la contribución especial, y así vamos a seguir desarrollando cada uno de esos temas. Y estos temas vamos a seguir agregando cosas. Y cuando uno escucha, dice, uy, están hablando lo mismo, ¿no? Y después cuando se da cuenta que tiene que estudiar lo que se le viene el parcial encima, dice, uy, es mucho. Bueno, la clase de hoy es la única que voy a hablar de esta parte administrativa, reitero, no es para asustarlos, sino para que advertirlos y que puedan sacar ventaja de esto y que no se transforme con una desventaja. No esperen hasta el último momento porque después va a ser mucho. Entonces no hay que confundirse que porque un tema lo mencionamos más de una oportunidad, estamos parados en el mismo lugar. Pues probablemente avanzamos bastante en el desarrollo de ese tema. Pero para poder explicarle los efectos económicos de los gastos, primero necesito conocerlo, que aprendan a caracterizarlo, que diferencia el gasto público del gasto privado. Y para poder explicarle el presupuesto necesito que conozcan de gasto y de recursos. Y así sucesivamente. Ahora, cuando hablemos de presupuesto, vamos a volver a hablar de gasto y recursos y probablemente incorporemos alguna clasificación nueva, que será alguna clasificación presupuestaria. Entonces, resumiendo, ¿es importante aprovechar los conceptos que ustedes traen adquiridos? Sí. ¿Es importante no quedarse con esa idea? También, porque si no lo van a aplicar mal. Es importante
tener en cuenta que esta materia es una materia que tiene un contenido que por las características del sujeto, para que algo resulte de aplicación en el sector público, es condición indispensable la existencia de una norma que le dé el carácter coercitivo, si no es simplemente un consejo que no resulta de aplicación en el sector público. Por eso, y ahí es donde aparecen algunas dificultades, que las cosas que tengan que aplicarse en el Estado van a estar establecidas en una ley, entonces ahí no hay mucho para guitarrear, no hay mucho para dibujar, no hay mucho para tratar de explicar con muchas palabras si uno no va al concepto. Ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, estudiantes de ciencias económicas a esta altura de la carrera, ¿cómo se registran los hechos económicos? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cómo registran un hecho económico? ¿Cuáles Por son lo, los criterios? por lo devengado, ¿Por lo devengado y percibido. por lo percibido? Perfecto. ¿Qué significa registrar por el devengado? Todos escuchamos el devengado, pensamos, ¿qué es el devengado? ¿Qué tenemos en cuenta para registrar por el devengado? ¿Y qué tenemos en cuenta para registrar por el percibido? Se reciben de contadores, la empresa donde trabaja contratan a nuevo personal y usted le tiene que explicar a ese chico que recién ingresa que haga los registros. Y le dice, tenés que registrar en base al devengado. ¿Qué le dicen? ¿Qué tiene que tener en cuenta para registrar los hechos económicos en ese momento? El paso del tiempo. Y no. ¿Por qué digo? Ejemplo, yo conecté este Zoom a las 7:30 de la tarde. Son las 7:59, pasó el tiempo. ¿Hay un devengado acá? No. Hay una idea, pero no es el concepto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Registramos en base a qué? Ese paso del tiempo que genera reconocimiento de derechos y obligaciones. Y esto que estoy hablando, fíjese, y aplica para lo que decía antes de las palabras que pensamos y conocemos. No estoy hablando del sector público, estoy hablando de contabilidad. Y fíjense el silencio que se hizo cuando dijimos devengado. Y estoy seguro que la mayoría de los que está acá piensan que sabe que es el devengado, pero después cuando lo tiene que explicar no lo puede explicar. Algunos por ahí tienen vergüenza de hacerlo, pero estoy seguro que muchos no lo conocen, por eso no lo explicaron. Y acá se hace mucho más complejo, porque el otro criterio, ¿cuál era? El percibido. Y ahí que vamos a registrar los ingresos y las salidas de dinero. Uno me da una visión distinta al ente. Si yo tengo un estado contable por el devengado, voy a conocer los derechos y obligaciones que tiene la empresa. Ahora, si tengo un estado contable registrado en base a lo percibido, lo único que voy a hacer es la situación de caja, que entró, que salió y que me queda, pero no sé si esa empresa tiene obligaciones o compromisos asumidos. Para eso necesito el otro estado de información. Ahora, si yo les pregunto, que no tendrían por qué conocer esta respuesta, salvo que hayan cursado esta materia antes, ¿cómo se registran los hechos económicos en el Estado? No deberían por qué saberlo. ¿Y por qué? Porque para que ese consejo se transforme en obligatorio es necesario la existencia de una ley que diga que se van a registrar de tal manera. Y para eso está la ley de administración financiera, que dice, en materia de gastos se van a registrar 3 momentos mínimos: compromiso, devengado y pago. Y en materia de recursos, liquidación de devengado y percibido. Y a partir de ese momento, ese registro es así y resulta de aplicación en el sector público, para todos los que integran el sector público, para todos los que tienen que controlar el sector público, para todos los que le van a exigir rendición de cuentas al sector público, porque está en una norma. Y una vez que la norma da el principio, no alcanza con eso, porque después hay que aplicarlo. Y para evitar que cada uno piense cómo se aplica de una manera u otra,
habrá una resolución, un procedimiento que dice qué criterios tengo que tener, qué documentación necesito, cuál es el respaldo, para que todos lo hagan de la misma manera, para que nadie piense, ya bueno, tengo que generar el devengado de la luz. ¿Y cuándo lo devengo? Y bueno, voy a esperar que transcurra el tiempo, que se reconoce la obligación, voy al medidor, miro cuánto hay, lo costeo y registro. Y otro dice, no, no voy a hacer eso, voy a esperar que venga la factura, cuando ingresa la factura, hay registro. Y para evitar que cada uno interprete cómo quiera hacerlo, está establecido, porque después tenemos que sumarizar información que pueda reflejar y significar algo. Entonces, esto lo que hace que muchas veces los conceptos los tengamos que ir a buscar en una ley. Y a partir de ese momento, no es lo que me parece, no es lo que pensaba, no es lo que creo, sino lo que dice la norma. Y eso es lo que resulta de aplicación. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Por ahora estamos bien, va, por lo menos en mi caso, ¿no? ¿Van bien? Bueno, mejor así. Si no, pregunten. Gracias. Si acá me dicen que hay compañeros que están... Pero yo no tengo nadie en sala de espera. No, eso fue antes, hace como 15 o 20 minutos. Ah, bueno, bárbaro. Bien. Bueno, si tenemos en cuenta esas particularidades, esto que acabamos de hablar, en lugar de ser desventajas, se transforman en ventajas. En definitiva, va a depender de cada uno de ustedes. Cuando nosotros estudiemos en mayor detalle las finanzas públicas, van a ver que las finanzas públicas, para estudiar la actividad financiera del Estado, se dividen en 4 ramas. Una es la economía financiera, otra es la política financiera, otra es la sociología financiera y otra es la administración financiera. La administración financiera es aquella rama instrumental de las finanzas públicas. ¿Y por qué es instrumental? Porque establece cuáles son las normas, cuáles son los procedimientos para que el Estado pueda obtener los recursos, aplicar los gastos, producir los bienes y servicios y de esa manera satisfacer las necesidades públicas. Es precisamente esa parte de las finanzas públicas que establece estos preceptos que yo les decía recién, que se transforman en preceptos normativos porque los recogen las leyes. En la segunda parte vamos a tener que estudiar la ley 24.156, que es la ley de administración financiera y control del sector público nacional. Esa ley de administración financiera, que se dictó en el año 92, derogó a la vieja ley de contabilidad, quedaron en vigencia solamente el capítulo bienes y contrataciones, porque al momento que se elevó la ley al Congreso no estaba desarrollado, y se basó en 2 pilares básicos. Uno de los pilares era la centralización normativa y la descentralización operativa, y el otro la aplicación de la teoría de sistemas. ¿Qué es un sistema? Es el mismo concepto que ustedes vienen estudiando, que lo habrán estudiado en otra materia, habrán tenido sistemas. Básicamente es un conjunto interrelacionado de partes que recibe una información, genera un proceso y produce una salida. Bajo esa lógica, se concibe a la administración financiera como un gran macrosistema, integrado por distintos sistemas, que son 6. Hay un sistema de presupuesto, un sistema de contabilidad, un sistema de tesorería, un sistema de crédito público, un sistema de contrataciones y un sistema de bienes. Y la lógica, para evitar que los hechos en la administración se registren en más de una vez, que se obtenga información oportuna y confiable para la toma de decisiones, es que cada sistema recibe una información, genera un proceso y produce una salida. Al comienzo de la clase yo les hablaba de gasto, que decía que el gasto público no era solamente una erogación,
siempre en el sector público, y quizás es lo que más le cuesta a veces a los contadores que no tienen contacto con el sector público, es pensar que primero está la contabilidad, después está el presupuesto. Dadas las características del sujeto, siempre la puerta de entrada a la gestión administrativa es el presupuesto. Todo entra por el presupuesto y después va a impactar en el resto de los otros sistemas que conforman la administración financiera. ¿Por qué? Esto tiene una explicación, no es un capricho. No es que es más importante el presupuesto de la contabilidad, pero esto tiene la lógica que el que expresa cuáles son los fines de gobierno determina cuál es la materia administrable y cómo se puede gastar es el poder legislativo. Y no hay mayor expresión de voluntad en un Estado de Derecho que la aplicación de la ley, de la sanción de la ley de presupuesto. Porque es precisamente esa ley los que dice cuáles son los fines que el Estado tiene para un periodo determinado, de dónde se van a obtener los recursos y cómo se van a utilizar. Y el poder que tiene que administrar y llevar adelante los negocios de la nación, ¿cuál es? ¿Qué poder es? Es una pregunta. ¿Qué poder administra? El poder ejecutivo. El Sí, poder el ejecutivo. ejecutivo. ¿Pero ese poder ejecutivo puede hacer las cosas a su libre albedrío? No. No, está el Tiene que legislativo. cumplir con la expresión de voluntad que da el poder legislativo. Y el poder legislativo, ese poder que tiene volitivo, lo recibe de forma delegada del pueblo. Como nosotros en los Estados de Derecho no podemos deliberar ni gobernar, sino a través de nuestros representantes, elegimos a nuestros representantes para que expresen esa voluntad de gobierno. Entonces, este poder, para poder hacer uso de la riqueza, tiene que tener la autorización, y esa autorización está en el presupuesto. Por eso es el concepto amplio que antes les explicaba de gasto. Porque ya sea que pague un salario que genere una erogación, o que compre un bien que va a incrementar el activo del Estado, o que devuelva dinero, que significa que va a disminuir una deuda, para poder hacer uso de esa riqueza tengo que tener la autorización, y la autorización es el presupuesto. Por eso que en esta lógica, la información va a entrar por el sistema presupuestario, el sistema presupuestario va a realizar ese proceso, y después va a producir una salida que la va a tomar, por ejemplo, el sistema de contabilidad. Y de acuerdo a la partida presupuestaria va a saber si va a tener que generar un resultado negativo en el patrimonio del ente, o va a saber si va a tener que generar un incremento de un activo o una disminución de pasivo. Para que esto sea posible, todos los que integran la administración, ya sea que están en el Ministerio de Economía, o en el Ministerio de Desarrollo Social, o en un organismo descentralizado, tienen que aplicar las cosas de la misma manera. Y esos son los que están en contacto con la necesidad y los que ejecutan las actividades de gobierno. Porque el presidente es una persona, pero se vale con la ley de ministerio de sus ministerios donde se delega cada ramo de la gestión de gobierno. Y a partir de la incorporación en la reforma constitucional del año 94, en la figura del gabinete, tenemos el ministro coordinador. Por lo tanto, las funciones del jefe de gabinete, en cuanto a responsable político, el presidente, y responsable de la gestión administrativa del jefe de gabinete, están establecidas en la Constitución. Y después tenemos los ministerios, dentro de los ministerios las secretarías, subsecretarías, direcciones. Y estos son los que van a ejecutar. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿Como quieran? No. Por eso el otro pilar que es centralización normativa, normas comunes para todos y descentralización operativa. Quiere decir que los que operan son las distintas unidades ejecutoras. Y así en esa dinámica funciona la gestión administrativa del Estado. Obviamente esto lo vamos a ver más adelante. Yo estoy planteando algunos de los conceptos que vamos a ir desarrollando en la materia en forma genérica. Pero ¿por qué les di este ejemplo? Primero, para que vayan entendiendo cuál es la problemática que vamos a tener que estudiar y cuál es la lógica de la gestión del sector público. Y segundo, porque quiero utilizar este ejemplo para terminar con la parte organizativa de la clase. Ese mismo criterio que nosotros aplicamos para reformar la administración financiera de la aplicación de la teoría de sistemas, en la manera que nosotros concebimos el proceso de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Cada uno de ustedes, para nosotros, es un sistema.
Ese sistema viene recibiendo información de hace rato, desde que están en la escuela primaria, desde que están en la escuela secundaria, de su familia, de su trabajo y de la facultad. Es esa información que antes le dije, cuidado, traten de ahora mirarlo un poco más amplio, porque vamos a estudiar un sujeto muy particular, no se queden con esa idea de gasto de erogación. Tomen esa información, pero empiecen a recibir otra información para realizar un proceso. Con esa información, con la enseñanza adquirida que traen, con la que nosotros vamos a tratar de explicar a lo largo de la clase, donde vamos a traer los temas centrales de la materia y tratar de explicarlos a lo largo del curso, ustedes van a recibir nueva información. ¿Y qué tienen que realizar con eso? Un proceso. Y nosotros después, ¿qué vamos a evaluar? La salida de esa información. Para nosotros la evaluación es algo administrativo, no es tan trascendente como lo ven ustedes. Por supuesto, ¿por qué digo no es trascendente? Porque lo importante para nosotros es que ustedes aprendan. Porque estamos convencidos que si ustedes aprendan, van a aprobar. Digamos, para nosotros no son cosas separadas. Cuando el alumno aprueba, cuando el alumno, realiza un proceso, incorpora conocimiento, tiene el 100% de posibilidad de aprobar. Pero ese proceso lo hacen ustedes, no lo hacemos nosotros por ustedes. Nosotros podemos colaborar. ¿Y cómo colaboramos? Bueno, ahí va a depender. Y con todos nos vamos a colaborar de la misma manera. ¿Y por qué? Porque vamos a tratar a uno distinto que otro, no. Porque va a depender de cada uno de ustedes. Nosotros venimos acá y vamos a traer información. Y esa información ustedes la van a recibir. Algunos la va a filtrar. Va a decir, Estado, sigue hablando siempre lo mismo, este tipo que aburrido, siempre dice lo mismo. Gasto, siempre dice, lo va a filtrar. Otro se va a quedar con la idea que trae. Gasto de derogación, yo lo sé, cuántas veces leí el derogación, el Estado. Milito en una agrupación política, participo, a mí me van a venir a aplicar el Estado. Y por ahí sí. Y otros no, otros lo van a recibir. Ahora ese proceso también lo tienen que complementar, con que van a encontrar en el campus que tienen filminas, presentaciones, son guías, pero después van a tener que ir al libro. Algunos van a ir al libro y otros no, se van a quedar con los apuntes. Se van a quedar con lo que escuchan, se van a quedar con lo que copian. Por eso ese proceso es distinto. Y lo más importante de esto, en este proceso, es que si ustedes preguntan, nosotros podemos participar en ese proceso. Si no, simplemente nuestra función se limita a tratar de venir acá, explicar, decir estos son los temas, plantearlo y después evaluarlo. Si ustedes preguntan, nos permiten participar en ese proceso. Y si participamos en ese proceso es más interactivo. Y se transforma mucho más positivo para ambos. Pero tampoco voy a ser hipócrita, no va a depender solo de nosotros. Va a depender de la reacción que tengan cada uno de ustedes, de lo que nosotros podamos motivarlo para el interés de la materia y de lo que ustedes quieran hacer con esa materia. Mi recomendación siempre acá es que pregunten. Pregunten todo lo que no entiendan. Pregunten las veces que sea necesario. Interrumpan las veces que sea necesario. Dicen que hablo rápido, pero se comenta que es mentira. Es una gran mentira. No hablo tan rápido. Pero no tengo ningún problema que me paren o que me vuelvan a preguntar. Pero obviamente no vengo acá a una clase a dictar. No lo voy a hacer nunca. Pero no me enoja ni me molesta ni a nadie de los docentes que tienen este curso va a ridiculizar a un alumno porque haga una pregunta. Si no, no estaría yo acá. Y el mayor derecho que tiene uno cuando está estudiando es a preguntar. Y nuestra mayor obligación es a responder. Y tratar de explicarlo para que ustedes puedan entenderlo. Ahora, ¿de qué va a depender? Y bueno, de lo que se pueda generar. Si todas las clases son como estas en cuanto a la participación, será muy aburrido. En la primera clase, si a partir de esto ustedes van tomando confianza y preguntan, las clases serán mucho más divertidas. Por ahí a alguno no le interesa estudiar el Estado. Y yo tengo varios motivos por los cuales les recomendaría que le interese.
No porque esta materia la damos nosotros. Cuando uno está de aquel lado, y yo quizás también cometí ese mismo error cuando estudiaba, pensaba que ser un buen contador la mejor visión del contador estaba en que aquel que conocía bien de impuestos y liquidaba, o aquel que se especializaba para trabajar en auditoría. Y la verdad que también le di poca importancia en su momento al sector público, en su momento. Hasta después me di cuenta que no. Y comencé a estudiar el sector público a pesar de trabajar en el sector privado. Yo no tenía nada que ver con el sector privado. Y sin darme cuenta un día me fui preparando para que cuando pasé por algún problema, como puede pasar cada uno a lo largo de la vida, que se queda sin trabajo, me di cuenta que me había preparado para presentarme en un concurso y empezar a trabajar en el sector privado. Y si no me hubiera preparado, no hubiera podido trabajar. Y si ustedes analizan a nivel país, no hay ningún sujeto a nivel individual que demande más empleo que el Estado. Entonces ustedes no saben la vuelta del día si el día de mañana terminan trabajando en ese Estado o en el sector privado. Pero para eso hay que prepararse, porque si no el contador, que se queda con la visión de la contabilidad tradicional, cuando entra al sector público, no sabe cómo arrancar. Entonces, puede ser una fuente de trabajo muy importante para ustedes. Si no, miren la cantidad desde el año 92, después de la sanción de la ley, cómo se fue profesionalizando los distintos estados, no solo el Estado Nacional, los estados provinciales, los estados municipales, y la cantidad de profesionales de ciencias económicas que trabajan en el Estado. Quizás muchos de ustedes, cuando se presentan a la extensión universitaria, alguna beca para tratar de trabajar y estudiar, terminan en una repartición pública que interactúa con la universidad para tratar de formar nuevos profesionales. Quizás muchos de ustedes tengan decidido que nunca van a trabajar en ese Estado porque no les interesa, pero por ahí militan en política. Y para alguien cambiar algo lo tiene que conocer. Y quizás como ciudadanos muchas veces hablamos del Estado, decimos el Estado debería hacer tal cosa, y quizás lo que decimos que debería hacer es lo que hace, pero no sabemos qué es lo que hace. Lo que tiene que ver con nuestra materia se discute en una mesa familiar, en un diario, con un periódico. Y como ciudadanos, si alguna vez hablamos que queremos que el Estado sea distinto, queremos transformarlo, lo primero que tenemos que saber es qué es el Estado, cómo funciona, cómo se rige y qué queremos transformarlo. Así que como ciudadano, es importante conocer el Estado. Porque aquel que tiene la posibilidad de estudiar, y sobre todo en una universidad pública, y tiene determinados conocimientos como para poder aprender e interpretar determinadas cosas, tiene una doble obligación. Porque quizás hay muchos compatriotas nuestros que no tienen la posibilidad de llegar a una universidad. No la pisan ni de cerca, pero quizás pagan tributos para que ustedes puedan estudiar. Y un alumno que estudia en una universidad pública, cuando llega el momento de votar, tiene que ejercitar lo que aprendió. Porque estas materias le dan elementos para saber, por lo menos, si lo que le dicen es verdad o no. Yo siempre digo lo mismo, y esto no estoy hablando de un partido político en particular, pero aquel que pasa por una universidad muchas veces uno no sabe a quién votar. Puede ser, nadie nos convence, no hay ninguna propuesta. Pero aquel que estudia en una universidad, por lo menos tiene que saber a quién no votar. Porque el presupuesto, que es la planificación de los fines de gobierno y la actividad financiera del Estado, es un proceso que primero me dicen qué van a hacer, después se aprueba, se ejecuta y se controla. Y el presupuesto puede ser un documento que tiene un montón de números que nadie lo entiende, o puede ser un espejo donde vemos cuáles son las necesidades públicas que el Estado tomó como propia y elevó al rango de necesidad pública. Hasta el presupuesto podemos saber cuánto el Estado gasta en una finalidad social, cuánto gasta en una finalidad de defensa, cuánto gasta en finalidades administrativas. Y no es alguien que nos dice que hace tal cosa y después no la hace. No es un político que me promete cosas. Si queremos saber, por ejemplo, si una obra se terminó o no, de esa obra que nos las anuncian y nos la ejecutan y 10 veces las inauguran, basta con mirar el presupuesto y ver de cuándo está esa obra y si todavía está.
Si todavía está y sigue gastando, probablemente no terminó. Y estos son ejemplos sueltos, pero hay miles de cosas que le da esta materia, por lo menos para poder discernir. Y lo último que le voy a decir vinculado a esto, por qué uno debería tratar de estudiar esta materia también. Quizás nunca trabaja en el Estado y trabaja en el sector privado. Pero el Estado también es el sujeto que mayor demanda bienes y servicios del sector privado. Y probablemente quizás trabaje en una empresa constructora y su mayor proveedor sea el Estado. Y quizás trabajando en el sector privado tienen que contratar o tienen que presentarse a una licitación. Y para eso tienen que saber qué es una licitación, cómo funciona, cuáles son los procesos, qué tienen que hacer para ganarla, cuáles son las reglas que tienen que cumplir para que no los impugnen. Y aún trabajando en el sector privado. Entonces, hay muchos motivos para que las materias relacionadas con el Estado le abran otra posibilidad, otro campo de acción. Después, la vida demandará para dónde ustedes recorrerán ese camino. Lo que digo es que, de la misma manera que antes les decía que no filtren determinadas cosas, aprovechen a adquirir nuevos conocimientos que quizás le pueden servir en el futuro. Cuando un docente inicia un curso, lo primero que piensa y desea que ojalá que este sea el mejor curso de todos. Yo les decía antes que para nosotros el examen es simplemente un trámite, que tenemos que hacerlo, tenemos que evaluarlo y tenemos que ver de ese sistemita que forman cada uno de ustedes, que después producen al final. Pero con toda sinceridad, lo mejor que nos puede pasar a nosotros, que aprueben la mayor cantidad de alumnos. Porque si aprueban la mayor cantidad de alumnos, significa que algo de lo que venimos a dar aprendieron. Y significa que algo se llevan para su futuro. Algo se llevan para su carrera. No pensamos que una materia es importante si tiene muchos alumnos desaprobados. Por el contrario, cuando uno ve que muchos alumnos desaprueban, lo primero que hace es un análisis. ¿Por qué? Y lo primero que juzga es en qué se equivocó, en qué nos equivocamos. Pero trato de ser franco y sincero siempre. También, como les decía recién, muchas veces no depende de nosotros. Porque va a depender de lo que hagan ustedes. Va a depender de las ganas que tengan de cursar, va a depender de la participación que tengan, va a depender de la voluntad que tengan que estudiar. Algunos ni siquiera nos dan la posibilidad de evaluarlo, porque no se presentan en los parciales. Entonces no siempre depende del docente. Tenemos una gran responsabilidad, no es que le estoy esquivando a mi responsabilidad. Pero lo que le quiero decir es que en este proceso estamos juntos. Y lo que le quiero decir también que el objetivo también es el mismo, porque nosotros queremos que puedan aprobar todos. La única diferencia que nosotros consideramos que para aprobar hay determinados conceptos mínimos que hace esta materia que se deben saber si es así. Y eso es lo que vamos a evaluar. A lo largo del curso, cuando uno desarrolla determinado tema, y a veces repetimos algunas cosas, no es porque no tenemos otra cosa que decir. Muchas veces las cosas que repetimos es como un semáforo que le estamos diciendo, chicos, esto lo tienen que saber. Esto lo tienen que aprender. Entonces, cuando a veces repetimos algunas cosas, bueno, es importante que las tengan en cuenta, porque le estamos marcando un camino de qué cosas son indispensables. Y eso es lo que aspiramos que ustedes vayan adquiriendo a lo largo de la materia. Por último, la bibliografía. Hay mucha bibliografía, acá no hay una opinión única, hay distintas corrientes, distintos esquemas, cualquiera. Salvo que para algún tema puntual le digamos, esto lo vamos a trabajar con este tema, cualquiera. Entonces, acá se presenta también una problemática, porque muchas veces no nos gusta tener determinadas rigideces, que nos pongan un corset en nuestro accionar, queremos amplitud de pensamiento, de poder movernos, y cuando nos dicen cualquiera,
muchos se sienten más cómodos que no diga dónde, cuál es el librito, qué es lo que me va a tomar, como no. A ver, lo importante acá es que uno pueda fundamentar lo que dice y por qué. Nadie le va a decir la clasificación, reitero, salvo que le digamos este tema estudiándolo acá. Por ejemplo, cuando estudiamos gastos, yo le voy a decir los efectos económicos, vamos a trabajar con el libro Harach. ¿Por qué? Porque me parece como está tratado para lo que queremos explicar resulta suficiente. Entonces puede ser que ahí nos manejemos con esa bibliografía. Pero después cualquiera. Lo importante es que si ustedes toman una opinión, no necesariamente tiene que ser la mía. De hecho, en algunas cosas van a encontrar que quizás la opinión de Juan Ramírez no es la misma que la mía. ¿Eso qué significa? ¿Que si Alfredo cuando contesta el parcial pone lo que dijo Ramírez va a estar mal? No. Yo lo que voy a mirar que lo que pone, si es una teoría, que esa teoría esté sustentada en la función a ese elemento, no que un poquito acá, un poquito allá, no signifique nada. Así que con eso trabajen tranquilos. Cualquier libro que puedan conseguir, los libros que están en el programa, hay muchos de los libros que están en internet en PDF, y eso les va a servir. Traten de estudiar de los libros, por lo mismo que les decía antes, sino como un círculo perverso. Manejamos determinadas palabras, lo que ustedes anotan no es lo que nosotros decimos, es lo que ustedes anotaron de lo que nosotros decimos. Y muchas veces se reiteran y se pasan. Y cuidado con eso, porque también para el futuro, no solo para esta materia, sino terminamos siempre manejando determinados conceptos muy básicos. Y uno de los problemas que a veces tenemos los contadores es que no podemos expresarnos, no sabemos hablar. Y eso es muy importante, porque el día que vayan a trabajar, se acaban los programas, y ahí van a tener que explicar. No es que le van a decir, le voy a tomar tal cosa que está en cualquier capítulo. Y cuando hubo una entrevista de trabajo, tienen que hablar. Entonces, bueno, ahora cuando están estudiando. ¿Y de dónde sale la posibilidad de hablar y utilizar más de las palabras que manejo a diario? Con mis amigos, con mi compañero de trabajo, con mi familia. De los libros. Entonces vayan a los libros. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Nada. Eso no significa si fue muy claro, o que no le interesa, o que los aburrí. De mi parte no, profesor. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún insulto, lo que sea? Adelante. Prefiero la opinión antes que el silencio. No, bueno, de mi parte también, no, la verdad que está muy claro y bueno, y lo que dijo como consejo también es muy aceptable. Bien, bueno, gracias. Bueno, Profe, yo quería hacerle sí, una consulta. cierto. Hay una parte práctica en la materia, no sé, ¿se puede llegar a ver alguna parte práctica por ahí en presupuesto, algo de eso, o no? Solamente la parte teórica. En esta materia, el 99% es teórico. La parte práctica la van a tener en una materia correlativa que es contabilidad pública. Por eso que también, desde el punto de vista de su carrera, muchos de los elementos que nosotros vemos le van a servir como base para después poder desarrollar esa práctica. Podemos tener algún ejercicio aplicado de algún concepto, a eso se puede limitar la práctica, pero no tenemos una guía de trabajos prácticos como si tienen en contabilidad pública, donde ahí no solo se va a explicar el proceso presupuestario, sino que van a tener que registrar asientos, elaborar estados contables, elaborar un presupuesto, verificar cuál es el impacto del presupuesto en la contabilidad. En nuestro caso, el 99% de la materia es teórica, salvo que hagamos ejercicios prácticos aplicando determinados conceptos que sí vamos a hacer. Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, vamos a empezar a trabajar entonces. La última cosa administrativa, así terminamos, porque yo sé que perdí bastante tiempo, pero trato de que sea solamente la primera clase esto. Veo que la mayoría lo hicieron, pero no todos. Le pido por favor que cuando ingresen al Zoom, ingresen con su nombre y apellido.
¿Por qué es esto? Porque después, cuando nosotros saquemos la lista de su... sale lo que ustedes pusieron, y si ponen, no sé, un sobrenombre, o salen con el teléfono, no podemos ubicarlo, no podemos saber quién es el que ha asistido y es el que participó de la clase. Y como tratamos también de ir formando un concepto con la materia, tenemos en cuenta también la participación para algunas circunstancias. Entonces es importante que ingresen con su nombre y apellido. Y de la misma manera como esta forma de trabajar es bastante particular, donde todos nos estamos adaptando, porque esto no es educación a distancia, sino por estas circunstancias particulares de la pandemia, estamos dando educación por esta vía, por este camino, donde si estuviéramos en la facultad nos estuviéramos conociendo, y acá probablemente hay 60 alumnos y habrá 15 cámaras prendidas. Entonces la mayoría que están ahí es un cuadradito que no sé quién es, en algunos casos no sé si está, si no está. Bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Nosotros le pedimos que prendan, no siempre lo prenden, pero por lo menos le pedimos que en el campus pongan una foto, así sabemos quién es. El día que le tomamos el parcial, por lo menos saber quién está del otro lado. Si pueden prender la cámara, mejor. Siempre, cuando empezamos el curso, apostamos con Ramírez a ver quién llega al final del cuatrimestre con más cámaras prendidas. Y después el que sea con menos cámaras tiene que pagar un asado. Espero que lo pague Ramírez. Así que a lo largo del curso, mi gran desafío es que aprendan, que aprueben y que nos vayamos conociendo. Bueno, yo les dije antes que para comprender esta materia, lo primero que tenemos que conocer es al sujeto que vamos a estudiar. Si yo les digo que la finanza pública, que es la ciencia que estudia la actividad financiera del Estado, si nosotros no sabemos qué es el Estado, es muy difícil que podamos comprender la materia.